Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. El título del mensaje de esta mañana es Como flecha, ¿sí? Yo recuerdo que mi madre, que está aquí sentada en primera fila, cuando ya quería que saliéramos deprisa y ya no iba a haber otra oportunidad, decía, salgan, pero como flechas. Ya íbamos nosotros así como flechas, ¿sí? Era salir rápido, era hacer las cosas bien. Bueno, va a tener sentido, espero yo, el título cuando terminemos este mensaje. Vamos a nuestro texto base. Salmo capítulo 127, verso 4. Salmos 127, 4. Y cuando lo tengas decimos, amén. Y dice así, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente, dice la versión Reina Valera 60. Esta podría ser una gran enseñanza para los que somos padres. La Biblia nos revela que los hijos son como flechas en nuestras manos. Y sobre todo los padres que creen que no tienen nada que ver en el destino de sus hijos, que dicen ellos tomarán sus decisiones, ellos harán su propia vida, ellos tomarán su propio rumbo. Y es verdad, ellos tomarán sus decisiones, ellos vivirán su propia vida, pero nosotros tenemos mucho que ver en el rumbo que sus vidas van a tomar. Y es algo lo cual debemos de ser conscientes los padres, porque dice que son como flechas en las manos de un valiente. Y si yo tengo una flecha en mis manos, yo la dirijo hacia un objetivo, y algún día saldrán de mi control, dejará de estar en mis manos. En el momento en que un guerrero suelta la flecha, ya no tiene más control sobre ella. Muchas cosas pueden pasar. No sabe exactamente dónde caerá, tiene una idea, la dirigió hacia allá, la dirige hacia el norte. Bueno, pues hacia el norte se irá, es lo más probable. Ya no tiene control sobre el viento, puede ser que haya mucho viento, puede ser que haya vientos cruzados, puede ser que choque con algún obstáculo, o puede ser que haya viento a favor que lo lleve todavía mucho más lejos. Eso no está en sus manos. Pero lo que sí estaba en sus manos era dirigirlo hacia el norte. Difícilmente esa flecha irá hacia el sur. Muy difícilmente. Y esa es la importancia que tiene entender esta tremenda revelación de que los hijos son como flechas en manos de un valiente. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos mucho más que ver en el destino de nuestra generación de lo que el mundo nos ha hecho creer. De tú déjalo, que tome sus decisiones, tiene que aprender solito. Sí, todo eso es verdad. Pero también es verdad que son como flechas en manos de un valiente. Y lo dice la palabra de Dios. Y hay que entender que una flecha se diseña. En el contexto en el que nos están diciendo esto, era una época donde las flechas se usaban, donde era cotidiano usarlas, en la guerra o en la caza. Ahora ya no, pero en ese momento sí. Si nosotros queremos una flecha en estos momentos, pues vas y la compras en un lugar donde vendan cosas de arquería. Pero en esas épocas había que hacerlas. Había que formarlas. Una flecha se diseña, se trabaja y se dirige en una dirección y hacia un objetivo. ¿Para qué? Para que den en el blanco. Para que lleguen al destino que el arquero desea. En este caso, para nuestros hijos. No vamos a controlar el clima, no podemos controlar el aire, pero elegimos incluso el momento de dispararla, esa flecha. Un arquero decide en qué momento la va a disparar. El Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo. Bueno, hay un tiempo para disparar una flecha y un tiempo para no dispararla. Hay un tiempo para lanzar a nuestros hijos al mundo. Hay un tiempo para darles las llaves de un automóvil y decirle, ya puedes manejar. Hay un tiempo para hablarles de sexualidad. Hay un tiempo para que dejen el hogar. Es importante que seamos entendidos de los tiempos. Si uno es un arquero y tiene una flecha y está en una tempestad, pues no va a lanzar esa flecha. Se va a esperar a que el clima cambie.
Si hay un viento huracanado, pues no va a lanzar esa flecha. Se va a esperar a que el clima cambie. Nosotros como padres, los que todavía tenemos la posibilidad de tener a nuestros hijos bajo el techo, debemos de ser entendidos de los tiempos. ¿Por qué? Porque son como flechas en manos de un valiente y se necesita valentía para forjar a un hijo. Evitarles la mayor cantidad de obstáculos. Y sin embargo, el obstáculo más grande de una flecha es el estado mismo de la flecha. Los chinos, que tienen una tradición milenaria en arquería, hablan incluso del alma de la flecha. Y tiene que ver en cómo hicieron esa flecha. Dicen que la flecha tiene un alma cuando está bien hecha. El punto es que si yo quiero que llegue lejos, porque ese es el fin de una flecha, que llegue muy alto y muy lejos y que dé en el blanco, pues se debe de trabajar en el estado de la flecha antes que en cualquier otra cosa. Veamos los elementos de cualquier flecha. La punta, que normalmente es de metal, esta punta tuvo que ser forjada. Tuvo que ser forjada. Cuando la Biblia se habla de forjar algo, se habla del carácter. No es que la encuentren así, ay, mira, aquí está esto ya forjado para ponerlo. No, se tenía que forjar, se tenía que trabajar el metal para que sirva como punta de lanza. Incluso existe esa expresión, punta de lanza, para aquel que es un líder. No, es que él es punta de lanza. Cuando una tecnología está muy avanzada, se dice que es tecnología de punta. De ahí vienen estos conceptos. Y no se dan porque sí. Los líderes, aquellos que son punta de lanza, no es porque sí. Se trabajó en ello con mucho empeño. Se templó ese carácter. Se necesitan hijos e hijas cuyo liderazgo penetre en la sociedad y dejen marca. Es la razón por la cual las flechas no son chatas. Ahora hay muchas iglesias y muchos hijos e hijas de Dios chatos. No tienen ningún impacto en la sociedad. No penetran en el corazón de las personas. Cuando nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Yo esperaba que alguien iba a decir ahí amén. Me iba a dar otra oportunidad. Nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Para eso tenemos que penetrar en los corazones. Tenemos que penetrar en la cultura y para eso necesitamos un liderazgo que empieza con trabajar el carácter, que tiene que ser forjado. Otro aspecto importantísimo de la flecha es el cuerpo, que es derechito. ¿Sí se han visto alguna vez una flecha chueca? Sería una tontería. No sirve para nada. De la misma manera, de nada sirve al evangelio un cristiano chueco. No sirve. Tiene que ser derecho. ¿Y qué creen? No existe esa madera derecha. Naturalmente no existe. Aquí voy a hacer una flecha. A ver si me encuentro una ramita que me sirva, que esté derechita, derechita, derechita. Pues no la vas a encontrar. Porque no es natural. Esa madera se tuvo que trabajar para que quede perfectamente derecha, lo cual es bien difícil. Requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. De la misma manera que enderezar a un hijo requiere tiempo y esfuerzo. Por eso esto es una obra de valientes. Debemos de ser derechos y no se va a dar solo. Ay, déjalo cuando crezca. No, cuando crezca va a estar más chueco. No hay que trabajar. Entre más temprano, mejor. Entre más chueco esté, más difícil va a ser enderezarlo. Más arduo va a tener que ser el trabajo. Por eso dice la Escritura que instruyamos a nuestros hijos, a nuestros niños. Dice, y aún cuando crezca, jamás se va a apartar. Va a ser un hombre derecho, una mujer derecha. Y por último, el último aspecto de una flecha son los estabilizadores, que son de plumas. Eran de plumas de animales. Fíjense, ¿qué puede haber algo más suave que una pluma? Y sin embargo es lo que trae estabilidad a la flecha. La pluma, la suavidad, la ternura. Debemos de forjar a nuestros hijos, debemos de forjar su carácter, debemos enderezarlos con disciplina. Pero no puede faltar la ternura, no puede faltar la suavidad. ¿Por qué? Porque eso los va a volver estables.
una flecha filosa de metal, punta de lanza, sin estabilidad emocional, sin estabilidad espiritual, es peligrosísima. Es peligrosísima. Fíjense nada más que son los estabilizadores. Por eso todas las analogías que la Escritura va a utilizar, no las va a utilizar porque sí. Hay enseñanza profunda. Lo que va a traer estabilidad a nuestros hijos es el amor, es la ternura, la suavidad. Y ya al final, una vez que ya está formado, está enderezado, está suavizado, ahora sí, finalmente serán lanzados. En un instante esa flecha dejará nuestras manos y llegará a un lugar donde nosotros ya no los vamos a poder acompañar. Donde nosotros ya no vamos a poder ir con ellos. Nuestros hijos van a estar en nuestras manos por un tiempo muy breve. Los que tengan todavía esa bendición, aprovéchenla. Aprovéchenla para forjar su carácter, para enderezarlos y para estabilizarlos antes de que salgan de nuestras manos. Cuando aprendemos esta realidad espiritual, muchos se dan cuenta, no, pues con razón no doy una. A mí no me atendieron como hijo. Es más, a mí no solamente no me trataron con plumas, soy una flecha que le pusieron piedras. Pues eso, ¿cuándo iba a funcionar? Y quizá muchos fueron flechas así, torcidas, maltratadas, descuidadas, desatendidas. Puede ser. Pero yo quiero que cambies tu punto de vista en este momento. Esto podría parecer quizá una predicación para padres, quizá más apropiada para cuando hagamos un taller para padres, una escuela para padres. Habrá alguien aquí que no es padre y que diga, pues sí, está muy interesante eso, pero yo todavía no soy padre o no fui padre. No, este mensaje es para todos. Te voy a decir por qué y esto va a cambiar totalmente tu punto de vista. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a cuantos lo recibieron, está hablando de Jesús, a quienes recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes de aquí creen en el nombre de Jesús y lo recibieron? Amén. Dice, ¿les dio qué? El derecho, la potestad, la autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Así que si nosotros hemos creído en Él, si nosotros hemos recibido a Cristo, se nos ha dado la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y dice la Biblia que los hijos son como saetas en manos del valiente. Así que nosotros como hijos de Dios somos flechas en manos de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque esto cambia totalmente el mensaje. Esto cambia completamente la dirección de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy. Nosotros somos como flechas en manos de nuestro Padre Celestial. Y amén, gloria a Dios. La pregunta es, ¿y por qué no hemos llegado tan lejos? Y estamos en manos de Dios, ¿por qué no hemos llegado tan lejos? Bueno, porque Dios está trabajando en nosotros. Porque Dios, si somos hijos, somos flechas. Y si somos flechas y no hemos salido a una altura, es porque Dios está trabajando en nosotros. Porque Dios está forjando nuestro carácter. Porque Dios está interesando nuestra forma de pensar. ¿Sabes cuántas cosas chuecas hay aquí y acá? Que Dios necesita enderezar antes de enviarnos a donde Él nos quiere enviar. Nos está afilando y finalmente nos va lanzando. No, podrás pensar, no, pues ya se tardó mucho. Yo creo que a mí ya no me lanzó. Yo creo que a mí ya se me pasó el momento. O estaba muy chueco y ya no me pudo enderezar. ¿Tú crees que alguien en manos de Dios no puede ser enderezado? Para Dios no hay imposibles. No importa qué tan chueco estés, en manos de Dios, Dios te endereza porque te endereza. Mientras estés en sus manos. La única posibilidad es que no estés en sus manos, que le digas, Dios, no trabajes en mí. Muchas gracias. Yo no quiero que trabajes en mí. Pero mientras nosotros estemos en manos de Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar incluso de las cosas que están mal y ni siquiera las vemos,
Dios está trabajando en nosotros, porque somos sus hijos y los hijos son como flechas, como saetas en manos del guerrero. Fíjate lo que nos dijo Dios por medio del profeta Habacuc. Vamos a Habacuc capítulo 2, verso 3. En un momento donde el pueblo de Dios estaba esperando las promesas de victoria, Dios levanta un profeta y les envía esta extraordinaria profecía, que como sabemos, todo lo que está escrito en el pasado es para nuestro provecho en el presente, lo dice en la Escritura, amén. Así que esta palabra es para nosotros hoy también. Fíjate lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Fíjate lo que dice, aunque parezca que se tarde, ¿sí? Aunque se tarde por un tiempo, de hecho se apresura. Eso de entrada está medio raro, porque dice, bueno, ¿se tarda o se apresura? Porque cuando algo se apresura, se tarda menos. Porque Habacuc dice esas cosas. Este concepto está raro hasta que te acuerdas que con tu esposa pasa lo mismo cuando dice que ya va a estar lista. ¿Te has dado cuenta que dice que ya se está apurando? Y se está apurando. Pues parece que está haciendo todo para tardarte más. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Espéralo. Espéralo, porque Dios no miente. Y si tienes una promesa de Dios, se va a cumplir. Parece que se tarda, pero de hecho es todo lo contrario. Se está apresurando. ¿Por qué si somos flechas diseñadas para elevarse e ir hacia adelante, sentimos luego que vamos para atrás? Porque no solamente podemos entender, ok, Dios está trabajando en mi circunstancia actual para llevarme a un buen puerto, para dar en el blanco en el futuro, el día de mañana. Pero mi caso es peor, pastor, porque yo puedo comprender que yo estoy trabajando en mi circunstancia actual, pero realmente yo voy para atrás. Yo siento que voy para atrás, yo siento que voy peor cada vez. Si Dios empezó a trabajar en mi carácter, si Dios empezó a trabajar en mí, pues debería de ir mejorando o al menos quedarme como estoy, pero no, como que voy para atrás. Normalmente cuando sentimos que vamos para atrás es porque vamos para atrás. Excepto si eres una flecha. Yo quiero que te imagines el punto de vista de una flecha. Una flecha que empieza a ser trabajada. Esta flecha se sabe en las manos del maestro, ve cómo Dios ha trabajado en ella y de repente se sabe que está en manos de Dios y de repente siente que está bien aferrado a Dios y las cosas van para atrás. Y vas para atrás, y vas para atrás, y vas para atrás. En una flecha, ¿por qué está yendo para atrás? Porque está a punto de ser proyectada. Porque está a punto de ser proyectada, está a punto de ser lanzada. Dios necesita que veamos muchas cosas en perspectiva. Dios necesita incluso que perdamos muchas cosas para entonces poder ser proyectados. El único artículo que va para atrás y que es indicativo de que está a punto de salir hacia adelante son las flechas. Una flecha que pudo haber sido trabajada por años, pero que en un segundo va a ser disparada a una altitud y a una longitud inimaginable, inconcebible, porque Dios puede cambiar nuestras circunstancias y lo desea hacer y lo va a hacer en un instante. En un instante. Así es como Él trabaja. Trabajan en mucho tiempo con nosotros para en un instante cambiar todo. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos con fe en manos del Todopoderoso. Pero mantenernos siendo derechos, ¿verdad? Si no, lo que hacemos es que Dios tenga que seguir trabajando y trabajando y trabajando en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. No, nos debemos de mantener derechos en un mundo que está chueco. Nosotros debemos de ser rectos en un mundo que está torcido. Debemos de ser firmes en un mundo que es totalmente volátil. Debemos ser estables, confiables, íntegros. La Escritura dice en Gálatas 6:9, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Y tenemos promesas muy puntuales de parte de Dios. Abre tu corazón a esta promesa. Joel, capítulo 2, verso 24. Otro profeta que Dios levanta nuevamente en circunstancias muy complicadas para darles una palabra de Dios que no miente. Ya nos dijo, no miento, yo no miento.
Nunca ha mentido. Todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y si no se ha cumplido es porque está por cumplirse. Así de sencillo. Joel capítulo 2, verso 24 en adelante dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Observe lo que está diciendo aquí. Está hablando de temporadas donde siempre hubo plaga. Muchas temporadas de siembra donde no hubo cosecha por la oruga, por la langosta. Pero dice Dios, en una temporada te voy a restituir todas las temporadas que perdiste. Toda una vida puede ser restaurada, toda una mala infancia, toda una juventud echada por la borda, Dios la puede recuperar en una temporada. Años de tristeza, años de enfermedad, años de sufrimiento, Dios lo puede restaurar de una lanzada. Y tenemos muchos ejemplos. Hay un hombre que lo conocemos como el padre de la fe, el amigo de Dios. ¿Quién es? Abraham. Abraham es un ejemplo para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham tenía un anhelo en su corazón, ser padre. Pero no pudo. Su esposa era estéril. Lo intentaron y nunca pasó nada. Pero un día, Abraham recibe una promesa. Que Dios le iba a conceder tener un hijo. El problema es que Abraham ya tenía 75 años. Él ya se había resignado a no tener un hijo. Y recibe una promesa de Dios ya muy viejo, 75 años. Pero el peor problema no era ese. El problema es que su esposa también era una anciana. Y era estéril, a los 20 era estéril. Imagínate ya cuando era una anciana, ¿qué posibilidades había? Humanamente, naturalmente, ningunas. Pero Dios se lo prometió. Imagínate el gozo de Abraham. Estoy seguro que tú has sentido ese gozo cuando recibes una promesa de parte de Dios. El problema es que mantener el gozo es complicado cuando empieza a pasar el tiempo. Y en este caso, ¿sabes cuánto tiempo pasó? 25 años. Pasaron 25 años y Abraham no veía claro. No llegaba el hijo. ¿Te imaginas cada cumpleaños que llegaba? 75 años, 76, 77, 80, 85, 90 y no llegaba. Eso desanima a cualquiera. Pero no a Abraham. ¿Qué lo mantuvo? Su fe. Pura fe. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo de Abraham. Romanos capítulo 4, versos 19 y 20. Está usando a Abraham como ejemplo para la iglesia del Nuevo Testamento. Romanos 4, 19 y 20 dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Fíjate, dice que su fe no flaqueó. Dice, no porque fuera tonto, no porque negara la realidad. Dice que estaba consciente que su cuerpo era el cuerpo de un muerto. Él se veía en el espejo y decía, no hay forma, no hay manera. Esto no da. Y luego volteaba a ver a su esposa. Peor, hermano. Peor. Dice, pero se afirmó en su fe. Él estaba consciente de su realidad. Era imposible ya. Si a los 75 era difícil, a los 100 era muchísimo más difícil. Si Sara no pudo a los 20, a los 25, a los 30, ¿cómo va a poder ahora de anciana? Él no estaba ajeno a eso. Estaba consciente, pero estaba consciente de que Dios le había hecho una promesa. Y dice que se reafirmaba en su fe. Él se veía cada vez más arrugado, él se veía cada vez más colgado, él se veía cada vez más débil, pero se decía a sí mismo, pero Dios me lo prometió. ¿Y qué sucedió? La promesa llegó. No solo, de hecho, la mujer le va a decir, ¿sabes qué? Cada año pasa más. Abraham, ya no puedes ni pararte de la mecedora. ¿Ya para qué te haces? ¿Ya para qué nos hacemos, hombre? Pero Dios te prometió un hijo. Ten un hijo con la esclava, ten un hijo con Agar. Conocemos la historia, ¿no es cierto? Si no la conoces, se me regresa a escuelita dominical, Le dice, ¿sabes qué? Esto no se puede.
Es más, no lo vamos a ver, tenemos que hacer algo. Yo creo que debes de tener un hijo con Agar. Y tiene un hijo con Agar, pero no era el hijo de la promesa. Y Dios le dice, pero ¿por qué me andas ayudando si no necesito ayuda, Abraham? Yo te dije que ibas a tener un hijo, lo vas a tener. Y finalmente va a llegar Isaac. Fíjate, iba por uno, pero ya tuvo dos. Ya no podía, pero ya pudo tener dos. Dios le cumplió su promesa. Y fíjate, esto es un texto que conocemos muy bien, Efesios 3:20. Dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Abraham, ¿con qué soñó siempre? Con un hijo. Pero la Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que podemos siquiera imaginar. Bueno, ya tiene dos. Finalmente tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero hay una historia que casi no se cuenta y es realmente una lástima. Sabemos qué pasó con Ismael. Empieza a tener problemas con Sara y entonces ella es enviada al desierto. Abraham está muy angustiado, consulta a Dios y dice, no te preocupes, yo voy a velar por tu hijo, los haré una gran nación. Son los árabes, es la nación árabe, pero eso es otra historia. Le dice, déjala que se vaya, yo voy a cuidar de tu generación. Y tú quédate con Isaac. Bueno, Abraham, fíjense, el que estaba como muerto, que ya no podía más y que se tardó casi 30 años en ver la promesa, vio a su hijo crecer. Vio a su hijo casarse e irse de casa y formar su propia familia. Ese hombre que ya estaba como muerto, que ya no le daban las rodillas, que ya no le daba la espalda, va a enterrar a su esposa. Va a fallecer Sara y la va a enterrar. Y entonces él queda solo, viudo, y con su hijo, pues ya, formando su propia familia y su otro hijo también formando sus propias familias. ¿Y qué fue lo que hizo este que estaba como medio muerto? Vamos a la Biblia. Génesis 25, capítulo 1 en adelante. Dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. O sea, todavía andaba de coqueto. A ver, yo no entiendo aquí. Según él no podía con uno. Ya su cuerpo estaba como muerto, ya no daba para más. Y terminó teniendo 7. Terminó casándose con otra. Con más de 100 años. Y terminó viviendo 140 años. El que ya no daba, pues dio mucho más abundantemente de lo que pudo pedir o imaginar. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Lo que pasa con todo hijo de Dios que confía en él. Dice la Escritura que los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Él no se fatigará. No, denle un aplauso, Señor, denle un aplauso bien. Si está recibiendo esta promesa, denle un aplauso bien. Usted quizá lleva años batallando y piensa que la promesa se extingue. No es así. No es así. Cada año que pasa, cada día que pasa dices, se está extinguiendo la promesa. No, para los hijos y para las hijas de Dios es justo lo contrario. Cada día que pasa estamos más cerca de recibirla. Cada día que pasa estamos más cerca de él. Es que no veo nada. No es que las cosas no suceden para el que ve. Las cosas suceden para el que cree. Y si usted cree, lo va a ver. Es una promesa de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Ese día puede ser hoy. O ese día puede ser mañana. Pero de que va a suceder, va a suceder. Cuando mis hijos se raspaban de chiquitos, mi esposo y yo los agarrábamos y les cantábamos una canción. Que dijimos, sana, sana, colita. Se la saben esa, pero ¿qué tal los versículos bíblicos? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y todavía le sumábamos nosotros algo. ¿Qué le sumábamos, güera? Exacto. Decíamos, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y si no, pasado mañana. Pero de que sana, sana. ¿Sí? Lo mismo pasa con las promesas del Señor. Se pueden cumplir hoy, o mañana, o quizá pasado mañana. Pero de que se van a cumplir, no tengas la menor idea. Se van a cumplir en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos tantos ejemplos que no me alcanzaría el tiempo de la predicación.
Me imagino a los israelitas que estuvieron más de 400 años de esclavos en Egipto. Imagínate un niño israelita preguntándole a su oye, mamá, ¿y a qué se dedica mi papá? No, pues es esclavo. ¿Y mi abuelo? Fue esclavo también. ¿Y mi bisabuelo? Esclavo. ¿Y mi tatarabuelo? Esclavo también. Y así durante 450 llegó un día en el que salieron de ahí a la libertad y enriquecidos. En un solo día, Dios restauró todo. Tú puedes llevar años enfermos con el enfermo, pero tenemos promesas de sanidad. Y esas promesas llegan en un instante. Tu matrimonio puede estar en problemas durante años y de pronto el clima cambia. En un instante, en un día llegarán a Cristo esos familiares que durante años se opusieron. En un instante. Tú no sabes cuándo va a ser ese día. Hace unos momentos, y me voy a permitir dar testimonio del hermano José Luis, que ahí está nuestro amado diácono, el cual acabo de orar. Voltea a verlo, ahí está, mírelo. Levante la mano, hermano José Luis, para que sepan que es usted, de quien voy a hablar. El hermano José Luis llegó a la iglesia hace muchos años, en un evento de matrimonios. Si miento, me corrige, hermana Maribel, y usted también, hermano José Luis. Y yo lo recuerdo muy bien. Llegó y se puso atrás de una columna y nomás estaba escuchando. A partir de ese día, nunca, no ha habido un domingo que haya faltado a la iglesia. Un solo domingo, salvo que haya salido de vacaciones o algo así. Es uno de los servidores más dedicados y generosos que tú te puedas imaginar. Y yo me imaginé que siempre había sido así. Y mi sorpresa fue cuando, miren, tiempo después me enteré por su esposo y por él mismo que él no era así. Era una joyita. Pero ese día Dios lo tocó. Y ese día él se comprometió con el Señor. Y ese día cambió su vida y cambió la vida de su generación. Su hija sirve también. Su yerno sirve también. Y el otro día estábamos en un evento de mujeres y había una bebita preciosa. Una bebé hermosísima. Y estaba levantando su manita para adorar. ¿Sí? Es la nieta de ellos. En un día, Dios cambió totalmente la dirección de una familia. Claro, me imagino cómo se raspó las rodillas la hermana Maribel orando por su marido. Pero finalmente, aquí hay testimonios de que llega un día y tú no sabes qué día va a ser, que Dios va a cambiar la vida de toda una generación por una buena decisión, porque Dios es el Dios que cambia el lamento en baile. Dice la Escritura que Dios cambia nuestro lamento en baile. ¿Sabes cómo lo cambia? En un compás. 4 y cambia para siempre. Cuando usted siente que está preparado para algo más, pero que va para atrás, no tenga la menor duda. Dios está tensando la cuerda. Mantengámonos en las manos de Dios. Y hay esta expresión de una persona que es muy capaz, de una persona que tiene un gran liderazgo, que no, esto es una flecha, ese hermano es una flecha, esa hermanita es una flecha. Bueno, nosotros somos una flecha. Y somos una flecha en manos del valiente. Tú eres una flecha en manos del Todopoderoso, de quien nunca ha fallado, quien nunca ha mentido, quien nunca ha sido derrotado. Si estamos en manos del Todopoderoso, si somos una flecha siendo trabajada en sus manos, tú dime, ¿cómo puede terminar mal nuestra historia? No puede terminar mal. Nos va a proyectar a una altura que tú nunca imaginaste. Llegarás a una distancia que tú nunca imaginaste. Y si nos mantenemos dóciles a las instrucciones de Dios, llegaremos al fin de nuestros días habiendo dado en el blanco. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.